Y sin duda, pues este es un tema que se sale de lo que han venido escuchando hasta el momento, sobre todo porque van a darse cuenta que es una enfermedad que además de tener un componente muy importante óseo, pues muchas veces pasa desapercibida y no diagnosticada. Y voy a empezarles con un caso realmente de la consulta, un paciente que veo en endocrinología oncológica, es una mujer de 55 años que tenía 3 años de dolores osteomusculares y asociado a los dolores osteomusculares presentó una discapacidad progresiva, la paciente tenía ya dificultad para la deambulación y se detectaron unas fracturas a nivel de la columna torácica, fémur, platillos tibiales y realmente era una paciente que al final ya no podía desplazarse por sí sola y necesitaba silla de ruedas. En todos estos estudios que se hicieron inicialmente, encontraron finalmente que tenía una hipofosfatemia, descartaron un hiperparatiroidismo y tenía unos niveles de vitamina D normales. Y ahí empezamos con lo dramático y con la intensidad que puede tener esta enfermedad. Realmente cuando buscamos la definición de osteomalacia oncogénica lo que vamos a ver es que es un síndrome paraneoplásico producido por tumores, generalmente tumores de células mesenquimales que tienen la capacidad de producir factor de crecimiento fibroelástico 23. También se ha descrito algunas otras proteínas fosfatúricas, es decir, proteínas que eliminan fósforo a nivel urinario, diferente al factor de crecimiento fibroelástico 23 en otro tipo de tumores, pero en general la osteomalacia oncogénica, el marcador diferencial va a ser un exceso de producción de factor de crecimiento fibroelástico 23. Y estos tumores mesenquimales productores pues se pueden ver en cualquiera de los tejidos mesenquimales, estamos hablando de músculo, estamos hablando de tejido adiposo, de hueso, como pueden ver acá por ejemplo en la región inguinal, tumores que pueden ser alrededor de 3 o 4 centímetros o como en este caso dentro de una superficie ósea como el fémur. Cuando hablamos de la localización más frecuente de estos tumores, la mayoría se han encontrado que están en la región de la cabeza y el cuello, seguido por la región y en miembros inferiores el 56.9% y pueden estar distribuidos a nivel torácico o a nivel de extremidades superiores. En general realmente son tumores que son unos tumores solitarios, se consideran, la mayoría son benignos, pero también se han descrito casos de tumores múltiples y con un componente metastásico importante y realmente hay una gran dificultad hoy en día en la clasificación y en la definición histológica de este tipo de tumores, algunos marcadores como por ejemplo la expresión de factor de crecimiento fibroelástico 23 y algunas fusiones pueden orientar al diagnóstico de este tipo de tumores. Ahora, cuando uno mira en la literatura, también se han descrito tumores productores de factor de crecimiento fibroelástico 23 de origen no mesenquimal. Y esta es una recopilación que hicieron de casos que se han descrito en tumores de otros orígenes que estaban asociados a osteomalacia oncogénica, es decir, a producción de factor de crecimiento fibroelástico 23. Y mire cómo hay reportes de cáncer de próstata, pulmón, ovario, tiroides, hematoncológicos. Es decir, también en un paciente que tenga un tumor sólido de otro órgano y que tenga hipofosfatemia, podríamos considerar que puede ser también la causa la producción de factor de crecimiento fibroelástico 23. Sin duda es una enfermedad muy rara, no hay una codificación hoy en día en el CIE-10, lo único que tenemos son trastornos del metabolismo del fósforo. La incidencia pues va a depender de los reportes que hay en algunos países, pero miren cómo puede ser de 0.04 por cada 100.000 a 0.13 y una prevalencia estimada de 0.7 por cada 100.000 personas. Realmente hay una distribución similar entre los géneros, tanto en hombres como en mujeres, realmente es poco frecuente antes de los 18 años y lo que sí sucede es que hasta en un 95% de los casos tienen un diagnóstico inapropiado desde el inicio y miren cómo se puede retrasar al final el diagnóstico desde los primeros síntomas hasta unos 3.3 años en pacientes que han tardado hasta 10 años en llegarse al diagnóstico de osteomalacia oncogénica. Entonces el patrón fundamental o el marcador fundamental va a ser este factor de crecimiento fibroelástico 23, se producen los osteocitos y se producen los osteoblastos y también se producen las células de origen odontogénico. Esta es finalmente la molécula, el factor de crecimiento fibroelástico 23, que va a sufrir unos clivajes proteolíticos y va a generar dos fragmentos. Hoy en día podemos medir todo el componente del factor de crecimiento fibroelástico 23, que es la fracción intacta, o podemos medir la fracción C terminal. Entonces, ¿cómo genera el factor de crecimiento fibroelástico 23 este componente o estas alteraciones? Entonces, cuando está aumentado por una célula que lo produce, tiene un efecto y es que disminuye la 1-alfa hidroxilasa.
Al disminuir la 1-alfa-hidroxilasa no activamos la vitamina D, es decir, lo que tenemos es una 25-hidroxivitamina D no activa, no se convierte en calcitriol, pero además se aumenta la 24-hidroxilasa. Entonces convertimos la 25-hidroxivitamina D en 24-25-hidroxivitamina D, que es una hormona no activa. Por lo tanto, con ese mecanismo disminuimos la absorción de fósforo a nivel intestinal. Entonces ya tenemos menor absorción de fósforo a nivel intestinal. El otro efecto que tiene es mediado principalmente por los cotransportadores de sodio-fósforo, los NAPI2A y NAPI2C, que tienen un efecto en el túbulo contorneado proximal. Y ahí estos cotransportadores que absorben sodio y absorben fósforo, cuando hay un aumento del factor de crecimiento fibroelástico 23, lo que se hace es una internalización de estos cotransportadores y una disminución de la síntesis de estos transportadores. Entonces, si no tengo estos cotransportadores, el efecto finalmente es un efecto fosfatúrico y se disminuye la reabsorción tubular de fósforo. Entonces, pierdo fósforo a nivel urinario, no lo absorbo a nivel intestinal y hay algunos mecanismos directamente del factor de crecimiento fibroelástico 23 que al final van a impactar, que ya los vamos a ir desarrollando. Ahora, el factor de crecimiento fibroelástico 23 tiene estímulos que son fisiológicos, que son normales, para aumentar la producción. Aquí, como pueden ver, la misma 1,25-hidroxivitamina D, el mismo fósforo como tal. Cuando se aumentan los niveles de fósforo, cuando hay muchos niveles de 1,25-hidroxivitamina D, se estimula la producción de factor de crecimiento fibroelástico 23, la PTH, y también hay unos mecanismos controladores del exceso de factor de crecimiento fibroelástico 23, y aquí quiero hacerle relación sobre todo a esta proteína, que es el FEX, que es un controlador de la producción de factor de crecimiento fibroelástico 23, y ya les voy a decir por qué es importante. Entonces, cuando tenemos aumento del factor de crecimiento fibroelástico 23, podemos tener o una osteomalacia oncogénica, estos tumores mesenquimales o tumores de cualquier órgano sólido, pero también podemos tener mutaciones del gen FEX, y estas mutaciones del gen FEX finalmente van a hacer que aumenten los niveles de factor de crecimiento fibroelástico 23 porque está encargado como tal de todo el procesamiento del mRNA mensajero del factor de crecimiento fibroelástico 23. Las mutaciones del gen FEX es lo que conocemos como raquitismo hipofosfatémico ligado a X, es decir, hay una semiología de baja talla, compromiso odontogénico, compromiso de entesitis, compromiso incluso auditivo, y tienen un fenotipo claro estos pacientes con raquitismo. Y hay otros tipos de raquitismos hipofosfatémicos autosómicos dominantes o autosómicos recesivos que al final van a ser o que haya un factor de crecimiento fibroelástico 23 aumentado o un factor de crecimiento fibroelástico 23 que es más difícil de degradar. Y estos pues van a ser los efectos que lleven finalmente en el receptor de factor de crecimiento fibroelástico 23, que es el factor de crecimiento fibroelástico acoplado a la proteína cloto y el efecto fosfatúrico final que va a generar esta proteína. Entonces, ¿qué caracteriza a estos pacientes? Pues van a tener crónicamente hipofosfatemia y van a tener manifestaciones de hipofosfatemia. Uno de los síntomas más frecuentes, debilidad muscular, pueden tener compromisos en los sistemas neurológicos, desde parestesias, incluso hasta convulsiones, alteraciones electrocardiográficas. Su pH puede estar en rangos de acidemia, puede afectarse toda la mecánica respiratoria por unos niveles bajos de fósforo y podemos incluso generar lisis a nivel de las células sanguíneas porque pues, el fósforo hace parte de la membrana lipídica. ¿Qué sucede? Que si disminuimos crónicamente el fósforo, entonces el componente principal a nivel del hueso va a ser disminución de la mineralización ósea. Recuerden que los osteoblastos se encargan de producir este material osteoide y para que tenga una mejor característica, eso se debe mineralizar progresivamente. Ahí están los cristales de hidroxiapatita y el calcio y el fósforo son fundamentales para esta mineralización. Por lo tanto, yo lo que voy a tener en estos casos y en estos pacientes es osteomalacia, es decir, voy a tener un tejido osteoide aumentado, no mineralizado, y esto se conoce, osteomalacia es lo que decimos en adultos, sobre todo cuando sucede después de que las epífisis se han fusionado. Cuando las epífisis aún no se han fusionado, lo conocemos como raquitismo, que es lo que sucede en los niños, y se va a manifestar con dolores esqueléticos, con disminución de la densidad mineral ósea y con alteración en la microarquitectura. Entonces miren cuáles son los síntomas más frecuentes en cohortes de pacientes con osteomalacia oncogénica. Dolor en el 91.4% y hasta un 54.2% debilidad. Estos pacientes tienen una gran limitación funcional, miren cómo tienen una alteración en la movilidad hasta un 37.1% de los pacientes.
También, probablemente producto de estas fracturas que van presentando en algunos segmentos, hay una disminución progresiva de la talla, hasta un 41% de los pacientes requieren para su movilización uso de sillas de ruedas y hasta un 60.2% terminan en una fractura, solo mediado como mecanismo la hipofosfatemia. Hay algunas características radiográficas de estos pacientes, sin duda pues vamos a ver una disminución de la mineralización ósea que en las radiografías puede verse como osteopenia, y hay una característica de estos pacientes que son estas pseudofracturas, que son líneas perpendiculares a la cortical del hueso que se pueden observar, y sin duda también podemos ver fracturas como unos hallazgos radiográficos frecuentes. Ahora, cuando se analiza la densidad mineral ósea y el TVS en 186 pacientes con osteomalacia oncogénica, miren cómo era normal en solo el 56.1% la densidad mineral ósea, pero miren cómo el score de hueso trabecular, que es el TVS, estaba alterado, estaba parcialmente degradado o degradado en más del 90%, casi el 90% de los pacientes. Es decir, que podemos tener una densidad mineral ósea aparentemente normal, pero con un gran compromiso del TVS, es decir, en la microarquitectura de estos pacientes. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar o sospechar una osteomalacia oncogénica? Entonces, el paciente va a tener un dolor óseo progresivo, incapacitante, se va a caracterizar por fracturas. Estas fracturas en columna lo pueden llevar a una pérdida de la talla. Hay pacientes, sobre todo los que tienen raquitismos hipofosfatémicos, que tienen deformidades óseas que nos van a orientar. Puede haber pacientes en este caso, sobre todo en osteomalacia oncogénica, que el fenotipo realmente la mayor parte es normal y una gran discapacidad. Ahora, si a esto le sumamos unos niveles de fósforo disminuidos y clasificamos la hipofosfatemia en leve, moderada o severa, eso nos va a orientar mucho más en pensar en esta osteomalacia oncogénica, y algunos marcadores que nos hablan también del compromiso, como una fosfatasa alcalina elevada, un calcio normal y una PTH que puede estar muchas veces normal o levemente elevada. Lo más importante es que una vez tiene estas manifestaciones clínicas y tiene la hipofosfatemia, lo que deberíamos calcular es la tasa de reabsorción tubular de fósforo. Entonces, si calculamos la tasa de reabsorción tubular de fósforo, lo que usamos principalmente es el fósforo o en 24 horas o la segunda orina del día con un fósforo urinario aislado o con una creatinina urinaria aislada, y solicitamos fósforo y creatinina sérica. Teniendo esos valores, tanto el fósforo urinario, la creatinina urinaria, el fósforo sérico y la creatinina sérica, podemos hacer la tasa de reabsorción tubular de fósforo, y lo normal es que en el contexto de hipofosfatemia, esa tasa de reabsorción tubular de fósforo debería ser mayor del 95%. Entonces, si esa relación nos da disminuida, la pérdida de fósforo es a nivel urinario. Hay otras tablas que ustedes van a ver también, que las pueden ver en la literatura, que son estos normogramas, en los cuales tienen en cuenta por un lado el fósforo y por otro lado esta tasa de reabsorción tubular de fósforo, y se cruzan unas líneas. Entonces, por ejemplo, con un fósforo de 3 y una tasa de reabsorción tubular acá, esta es la relación que estaría normal. En cambio, con un fósforo de 2 y esta tasa de reabsorción estaría acá, y está explicando lo mismo. Es decir, lo que está diciendo es que hay una pérdida urinaria de fósforo. Entonces, mire qué pasó con esta paciente. Los síntomas que les había mencionado, el fósforo bajo y una tasa de reabsorción tubular de fósforo del 80%. Es decir, el origen de la pérdida de fósforo era sin duda a nivel urinario. Entonces, ¿cuál es el esquema que hacemos hoy en día? Entonces, tenemos la evaluación inicial, buscamos algunas causas, descartamos algunas otras relaciones que puedan haber con hipofosfatemia y llegamos a esta parte del algoritmo, que es calcular la tasa de reabsorción tubular de fósforo. Habrá pacientes que tengan hipofosfatemias con tasas de reabsorción tubular de fósforo mayores al 95%, que no son renales, pero que podrían ser, por ejemplo, redistribución interna, lo que vemos en pacientes con cetoacidosis cuando empezamos insulina, o también lo podemos ver en pacientes con síndromes de realimentación, por ejemplo, después de una recuperación de una anorexia. Y lo que deberíamos o lo que recomiendan hoy en día es que una vez hacemos la tasa de reabsorción tubular de fósforo, midamos el factor de crecimiento fibroelástico 23. Sería como el objetivo hoy en día o lo que deberíamos considerar. Ahora, ¿podríamos aproximarnos de una forma indirecta? De alguna forma sí. Por ejemplo, pacientes que sospechemos acidosis tubular renal, pues tendrán algunas características que nos hacen pensar en que la tenga, acidosis metabólica, por ejemplo. Pacientes con raquitismo hipofosfatémico hipercalciúrico, que son mutaciones del NAPI2A y NAPI2C, pues van a tener un aumento de la 1,25 hidroxivitamina D. Hiperpara, pues va a tener hipercalcemia.
Es decir, que en estos casos podríamos aproximarnos sin tener el factor de crecimiento fibroelástico 23 y sin duda en los casos en los que no cumplen estos criterios o que tienen unas características clínicas, pues al final vamos a ver si tiene un raquitismo hipofosfatémico ligado a X, fenotipo talla baja, fenotipo de deformidades óseas, fracturas desde la infancia o una osteomalacia oncogénica. ¿Podemos medirlo? Sí, es una prueba que se hace, que lo tenemos disponible, que lo podemos realizar. Va a depender muchísimo del laboratorio si se usa una fracción intacta o se utiliza la región C-terminal, pero sin duda lo que quiero explicarles acá es que cuando valoremos los niveles, así como hacemos por ejemplo en hiperpara, no solo son los niveles elevados los que nos van a diagnosticar, sino unos niveles anormalmente normales. Entonces, lo que esperaríamos es que en hipofosfatemia los niveles de factor de crecimiento fibroelástico 23 estén suprimidos, estén disminuidos, entonces unos niveles anormalmente normales o elevados nos diagnostican ya una osteomalacia oncogénica. Miren los niveles de factor de crecimiento fibroelástico que tenía esta paciente, 1110 con un valor de corte hasta 10. Una vez confirmamos que tiene la hipofosfatemia, que tiene una tasa de reabsorción tubular de fósforo disminuida y un factor de crecimiento fibroelástico 23 aumentado, buscamos el tumor. Y lo que hacemos para localizar es que recomiendan que hagamos una palpación de todo el cuerpo. Estos pueden ser lesiones tan pequeñas que pasen tan desapercibidas y sean suficientes. Y si no, utilicemos imágenes convencionales o lo que hoy en día estamos recomendando más son imágenes funcionales para localizar el tumor primario, pero incluso hasta en un 40% de los casos podríamos no localizarlo y tener toda la semiología de esta osteomalacia oncogénica. Miren qué pasó con esta paciente, ya les tienen el resumen de ella y miren la lesión que tenía en pared abdominal. Esta lesión medía 18 por 16 milímetros, estaba en el tejido celular subcutáneo, en el flanco izquierdo, y esta lesión se llevó a procedimiento quirúrgico y ya les voy a comentar cómo fue el resultado. Ahora, si no logramos por palpación, por imágenes convencionales, lo que recomiendan hoy en día es que hagamos una imagen con receptores de somatostatina. Realmente la que tiene una mejor sensibilidad es el PET-Galiodota. Entonces deberíamos hacer un PET-Galiodota. Si no está disponible, hagamos un Hainitok. Si no está disponible, el electroscan no es una buena idea, muy baja sensibilidad. Realmente la sensibilidad, y era lo que antes hacíamos, que pedíamos PET-FDG en estos casos, realmente una muy baja sensibilidad. Y el PET-Galiodota está disponible. Entonces, la imagen funcional que deberían llevarse en la cabeza es el Galiodota. Miren cómo este Galiodota en osteomalacia oncogénica puede localizar lesiones como en este lado, entre el músculo recto y el hueso cigomático, y cómo puede localizarlas en regiones tan distales como esta parte aquí del talón en el pie derecho. Y eso puede ser lo suficiente y lo necesario para todo el cuadro clínico de un paciente de estos. Este es al final el resumen, realmente esto es algo que quiero que hasta el momento hemos desarrollado. Confirmar primero que tiene una tasa de reabsorción tubular de fósforo disminuida, medir el factor de crecimiento y una vez tenemos la medición y si no localizamos la lesión, hacer el galo. Este es como el algoritmo en resumen de lo que hemos desarrollado hasta este momento. Ahora, ¿qué tenemos del tratamiento? Entonces, una vez localizamos el tumor, pues lo ideal es quitarlo, retirarlo, llevarlo a un procedimiento quirúrgico. La mayoría de las veces se intenta que haya un acceso y se pueda retirar. Probablemente algún paciente no vamos a poder localizarlo y vamos a tener que plantear terapias locales. Realmente de lo que tenemos y que voy a hablar un poco es de las terapias dirigidas contra factor de crecimiento fibroelástico 23 y evidencia directamente como un efecto adicional sobre PTH, pues realmente es muy pobre. Entonces la cirugía sin duda es la intervención inicial y la intervención ideal. Sin embargo, puede haber recurrencia hasta en un 7.8% de los pacientes o porque son lesiones múltiples, de ahí que el PET-galio es importante para no localizar solo una, sino de pronto cuando están en otras zonas. Sin duda estos pacientes siempre van a requerir, desde que diagnostiquemos la osteomalacia oncogénica, desde que confirmemos que tiene un efecto fosfatúrico, desde ese momento debemos iniciar fósforo y debemos iniciar calcitriol, porque eso es lo que va a hacer algo de reversión sobre todo ese proceso de osteomalacia y sobre todo las complicaciones de dolores que tiene óseos, fracturas, etc. Ahora, el problema de dar calcio y fósforo crónicamente es que también tiene efectos secundarios, puede generar hipercalciuria, nefrocalcinosis, hiperparatiroidismos y podemos irnos al otro lado y dar exceso de fósforo y generar hiperfosfatemia, pero sin duda es la terapia inicial y de elección. Entonces miren en la paciente lo que sucedió, la mandamos a cirugía, le quitamos esta lesión, finalmente confirmó que era un tumor de células mesenquimales. Miren cómo a los 4 meses el fósforo subió de 1.65 a 3.7.
Miren cómo ya más o menos al mes estaba deambulando con apoyo, o sea, eso es dramático la recuperación que ellos tienen. Desapareció todo el dolor osteomuscular y la evaluación de densitometría un año después de haberse hecho el procedimiento quirúrgico encontró un aumento del 46% de la DMO en columna lumbar, de un 100% en cuello femoral y de un 44% en cadera. Eso es radical, es evidente. Si logramos localizar el tumor primario, retirarlo sin duda es lo mejor. Ahora, ¿qué tenemos como una opción en pacientes de pronto con dolor ya que no responde, o un paciente que realmente no tolera, por ejemplo, el calcio, no tolera el fósforo, o en un tumor que no logramos localizar, que no responde bien a calcio y fósforo? Tenemos un anticuerpo monoclonal contra factor de crecimiento fibroelástico 23, aprobado en Colombia, tanto para osteomalacia oncogénica como para raquitismo hipofosfatémico, que es evidente que logra normalizar y elevar los niveles de fósforo, mejorar el dolor y la funcionalidad, y tiene un efecto importantísimo en curación de las fracturas y en evitar nuevas fracturas. Mire cómo el 86% normalizan, el 46% tienen curación de las fracturas, reducimos nuevas fracturas y además tenemos un impacto positivo en calidad de vida y en movilidad. Es decir, que esta es una alternativa disponible en Colombia en pacientes en los cuales definitivamente no localizamos el tumor, o es un paciente que no podemos operar por alguna contraindicación, o es un paciente que no tolera el calcio o fósforo o hace alguna complicación con el uso crónico de calcio y fósforo. Eso era lo que les quería traer de osteomalacia oncogénica y de un caso a propósito.